quiero preguntar, ¿cuántos allá por mayo del 2018, está como a punto de acoplarse acá, allá por mayo del 2018, vieron la boda de el príncipe, ni sé cómo se llama yo, Harry, sí lo noté bien, Harry y Meghan? ¿Cuántos vieron? Es un pedacito, algo de esa boda. ¿Cuántos vieron algo en las noticias? ¿Saben que pensaba en esto? Porque, bueno, en casa hay algunos que son más de mirar esas cosas y otros que somos menos de mirar esas cosas. Pero en general pasa, es como un fenómeno, ¿no? A nivel mundial. Son reyes que hoy, ustedes saben, ya no tienen una cierta autoridad. Es una cuestión más bien simbólica, cultural, pero no toman decisiones de gobierno, no tienen una autoridad verdadera. Y ni siquiera son de nuestra nación, como para decir, bueno, aún es parte de la cultura nuestra, ni siquiera eso. Sin embargo, hay como cierta curiosidad. Esto de la realeza tiene algo que nos atrae, ¿saben? Es normal porque, en definitiva, toda esta cuestión de la realeza, de los reyes, tiene que ver con un diseño de Dios que lamentablemente el hombre, como tantas cosas, lo ha ido como pervirtiendo y lo ha mal usado, pero en sí estas cuestiones de la existencia de reyes no es un invento humano, sino que está en el diseño de Dios. Y continuando con nuestra serie, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan estos domingos? De los Salmos, muy bien. Continuando con nuestra serie, hoy voy a hablar de un salmo que entra en una categoría muy hermosa de salmos que se llaman salmos reales. Salmos reales, salmos que tienen que ver con la realeza, salmos que tienen que ver con los reyes, ¿sí? Algunos salmos están en esta categoría y hablan de la boda del rey, otros hablan de las guerras del rey, otros hablan del gobierno justo y recto del rey, y son salmos maravillosos, y hoy vamos a ver solamente uno de esos salmos. Vamos a ver el Salmo 2. ¿Cuántos se acuerdan algo del Salmo 2? Ahí está, me levanta la mano. Es hermoso el Salmo 2. ¿Qué salmo no es hermoso, no? Pero el Salmo 2 es hermoso porque lo vamos a ver hoy. Bien. El título de mi sermón esta mañana se llama El Rey Vendrá. ¿Amén? Yo quiero que me digas amén. El Rey vendrá. ¿Ah? Amén. El Rey vendrá. Este salmo habla de un rey que va a venir. Igual que todos los salmos reales, que son varios, es muy interesante, muchas Biblias con comentarios, con notas, vienen con estas clasificaciones de los salmos, ¿sí? Y es interesante, si quieren, después poder leer en estos días los salmos reales, los salmos que tienen que ver con el Mesías. Es muy enriquecedor, es muy bonito, y más en este ambiente donde estamos estudiando los salmos los domingos. Al principio, estos salmos eran una referencia directa a David y a sus descendientes, a David y a los descendientes de David. Saben que Dios hizo un pacto con David, ahí está en 2 de Samuel capítulo 7, que le dijo, uno de tus descendientes va a ser rey, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Uno de tus descendientes va a ser rey para siempre. Pero claro, estos salmos relacionados con el reino apuntaban a David, a los descendientes de David. Pero pasó algo. Después en Israel, como ustedes saben, empiezan a andar mal las cosas. Israel empieza a desobedecer y son llevados cautivos. Algo de esto hablamos en domingos anteriores, ¿no? Entonces los llevan cautivos. ¿Y quién hay sentado en el trono de David? Nadie. Y está la promesa de Dios de que siempre iba a haber un descendiente en ese trono, pero que un día iba a haber un descendiente que iba a estar para siempre. Pero hay una temporada donde nadie está reinando desde el trono de David. Se van al exilio, unos van a Babilonia, bueno, otros van a Siria. Y cuando regresan de ese exilio, regresan a su tierra, empiezan a reconstruir el templo. Y cuando empiezan a reconstruir el templo, empiezan a recopilar los salmos. Ese librito de salmos que tenemos ahí en la Biblia con 150 salmos, no es que David dice, bueno, yo tengo que escribir del 1 al 40 y otro tiene que escribir del 41 al 45. Fueron escribiendo autores inspirados por el Espíritu de Dios, fueron escribiendo y eran parte de las canciones que cantaban. Ahora, cuando ellos son llevados afuera al cautiverio y vuelven y ven la ruina en la que están, sabiamente empiezan a recopilar estos salmos y empiezan a hacer un solo libro, que en realidad está formado por 5 libros, pero es un libro que se llama el Salterio.
Y ese libro de todos los salmos, el Salterio, se convierte para ellos en una fuente de esperanza. Porque aunque habían vuelto a su tierra y habían reconstruido el templo y estaban reconstruyendo su vida de alguna manera, no había un rey del linaje de David gobernando. Siempre los gobernó algún otro rey de otro imperio pagano, gentil. Entonces ellos tomaban aliento al leer estos salmos que les recordaban, ya no del linaje de David presente y celebraban eso, sino que les daba esperanza de decir, Dios nos prometió que un día un rey descendiente de David nos iba a gobernar. Y no solo eso, iba a gobernar sobre todas las naciones. ¿Amén? Entonces aquellos judíos que podían desanimarse con tantas luchas, con tantas naciones que los asediaban, los oprimían, encontraban aliento en ¿qué? Nada de lo que veían sus ojos les daba aliento, pero ellos encontraban aliento en estos salmos reales que les recordaban, un día no van a ser gobernados, ni por alguien de Babilonia, ni por alguien griego, ni por alguien de Siria. Ellos tomaban aliento de saber que un día los iba a gobernar un descendiente de David. ¿Amén? Y así como ellos encontraban aliento en los salmos reales, nosotros también podemos encontrar aliento en los salmos reales. Porque de la misma manera que ellos veían cosas que eran muy desalentadoras, nosotros también vemos cosas desalentadoras todos los días, ¿o no? Vemos la maldad que aumenta, vemos la injusticia. Estamos en una nación donde podemos libremente andar con nuestra Biblia y juntarnos a cantar, adorar, predicar. Pero hay muchas naciones, hoy a esta hora hay muchas naciones donde las personas están escondidos. Están temiendo por sus vidas porque si los llegan a encontrar orando, adorando o leyendo la Biblia o evangelizando, pueden correr serios riesgos o de perder cosas materiales o de perder la libertad o incluso la vida. Entonces estos salmos reales también cumplen una función hoy para nosotros, para la iglesia, para que cuando vemos todo lo que vemos alrededor, que es bastante desalentador, nosotros podamos tomar aliento. ¿Amén? ¿Me dice amén la iglesia? Hoy vamos a estudiar, vamos a ver en profundidad, con la ayuda de Dios, parte por parte este Salmo 2, y van a ver cómo nuestro corazón, si lo disponemos, nuestro corazón va a empezar a tomar ánimo. ¿Amén? Le dije que va a tomar ánimo, no que va a tomar ánimo. ¿Amén? Dije que va a cambiar todo en tu realidad y vas a salir de acá y todo va a estar solucionado. No, pero vas a tomar aliento. Vas a tomar aliento. Porque el gran problema de los problemas es que perdemos la perspectiva. Y la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios es que aún en medio de los problemas podemos tener perspectiva. Decirle a dos personas, el rey vendrá. El rey vendrá. Sí, pero viste el dólar, viste China, viste Rusia, viste tal cosa, el gobierno, que sí, que no. Decirle, el rey vendrá. Vamos directo a este Salmo 2. Está dividido, o se puede dividir de distintas formas. Lo vamos a dividir en 4 como estrofas, porque hay cuatro estrofas en las que hablan personas distintas, ¿sí? Y la primera estrofa está dedicada a los enemigos que hablan, porque los enemigos hablan, ¿no? La primera parte nos muestra a los enemigos del Señor hablando. Dice el versículo 1 y 2, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Naciones enojadas. Después dice, reyes que están haciendo planes y tramando y preparándose, alistándose para la guerra en contra de ¿quién? Del Señor y de su ungido. En todo este salmo, el Señor es Dios el Padre, es el supremo de la Trinidad. Él es el Señor en este salmo. Y dice que hacen guerra y planean la batalla en contra del Señor, de Dios el Padre, ¿y de quién más? De su ungido. El ungido, si me convidan un poquito de agua. El ungido era el rey. El ungido era el rey. ¿Qué significa ser ungido? Le ponían aceite. Muchas gracias.
le ponían un aceite especial de la unción, ¿sí? A reyes, también a profetas, a sacerdotes, pero hablando de reyes, los reyes eran ungidos con aceite, es decir, se les ponía aceite sobre ellos, sobre su cabeza, y eso significaba que estaban ungidos, ¿sí? ¿Han escuchado eso? Ahora, ¿cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. Mesías significa, ¿qué cosa? Ungido. Y en griego, ¿cómo se dice ungido? Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús es el Mesías, estamos diciendo es el ungido. Jesús es el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es la asignación de Jesús. Es el Mesías, es el ungido. El Señor elegía a su voluntad un rey para que gobernara su pueblo. Y ese rey se lo llamaba el ungido. ¿Se acuerdan cuando Saúl persigue a David? David tiene toda la posibilidad de matarlo. Él dice, no voy a tocar ¿a quién? Al ungido. Y si estuviera en otro idioma diría el Mesías o Cristo, porque es la misma palabra, es el ungido, es el elegido por Dios para gobernar. Era algo que le daba a esa persona autoridad, que respaldaba a esa persona. Venía la unción y eso significaba que Dios iba a respaldar el gobierno y le daba autoridad a esa persona. ¿Amén hasta acá? Entonces, ¿contra quiénes están haciendo guerra estas personas? Contra el Señor y su ungido, contra Dios y contra el rey que Dios ha designado. Y originalmente esto se refería a David y originalmente se refería a los sucesores de David, pero está señalando al futuro. ¿Amén, iglesia? Está señalando proféticamente al ungido de todos los ungidos, al elegido de todos los elegidos, al rey de todos los reyes, a Jesús. ¿Amén? Está señalando, está diciendo, las naciones están conspirando, están haciendo planes, odian al Señor y a quien el Señor ha puesto para que gobierne. Lo que dice este salmo es que las naciones no quieren que Dios ejerza autoridad sobre ellas. ¿Ha cambiado eso? ¿Ha cambiado eso? ¿Ven a las naciones diciendo, queremos ser más cristianos? ¿Queremos que Dios nos gobierne? Para nada, ¿no? Quieren independizarse de Dios y del rey que Él eligió. Y esto es lo que ocurre hoy. Las naciones no quieren que Dios los gobierne. Si uno analiza cuántas leyes hay en las que las naciones están queriendo salirse del gobierno de Dios. No queremos que nos digan lo que está bien y lo que está mal. No queremos que nos digan que Dios nos creó para su gloria. Queremos vivir nuestra propia vida, que nadie nos gobierne. Esa famosa palabra laico significa que no tiene ningún tipo de trasfondo religioso. Entonces, con esta cuestión de laico, de pronto una maestra puede enseñar a sus alumnos ahí para calmarlos un poco una técnica de meditación. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Esa técnica de meditación es de una religión oriental, pero no hay ningún problema. Ahora, si una maestra, para poner un poco de paz y de tranquilidad en el aula, dice, niños, vamos a orar. Y yo creo que va a haber bastante ruido, ¿o no? Furiosos. ¿Por qué? Porque en sí lo que molesta no es la religión. Hay un odio en contra del Señor y de su ungido. El problema no está con las religiones. Muchas de las cosas que se hacen y se aplauden y se avalan vienen de trasfondos religiosos, como la meditación. Sin embargo, el problema es con el Señor y su ungido. ¿Vamos bien hasta acá? Veía ayer una noticia de que hay una ley, está la ley esta que está permitiendo el aborto, pero también dentro de ese paquete han establecido que tiene que haber, por esa misma ley, una asistencia a las mujeres que están atravesando un embarazo no deseado, inesperado. Y claro, nadie fomentó eso, pero movimientos cristianos empezaron a fomentar que esa ley se cumpliera. Y automáticamente, ayer salió en las noticias, ayer empezaron a combatir eso, a decir, no, eso no tiene que funcionar. Es una ley, no tiene que funcionar, porque detrás de eso hay intenciones religiosas para desinformar a la gente que está pensando en hacerse un aborto. ¿Se dan cuenta? Es todo en contra del Señor y de su ungido. Es todo en contra del gobierno de Dios. No queremos que Dios nos gobierne.
En un shopping, un chico estaba con una remera que decía Jesús salva y lo hicieron salir. ¿Qué pasaría si ese chico u otro va con una remera que dice algo de LGTB o algo de la meditación o algo de la nueva era y viene la seguridad y le dice, hey, usted se tiene que ir? ¿Qué pasa? ¿Prenden fuego el shopping? ¿O no? ¿Echan al de seguridad, echan al gerente, cierran todos los negocios? ¿O no? Entonces el problema no es tanto la religión, el problema es un odio ancestral en contra del Señor y de su Cristo. Decirle a alguien, el rey vendrá. El rey vendrá, porque si no van a empezar a desanimarse demasiado hasta que lleguemos al final. La ONU, ¿le suena la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes odian a Dios y a su Cristo? Las naciones. La ONU, ¿qué dice la ONU? Yo lo escribí así como está para no parafrasear esto. ¿Qué dice la ONU? Una resolución de la ONU. ¿Vieron que Israel, que toda la gente dice, bueno, ¿está Israel en su territorio? ¿No está en su territorio? ¿Está invadiendo tierra ajena? ¿Está en su tierra realmente? ¿Qué dice la ONU? Las naciones, ¿qué dicen acerca de Israel? Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales y constituyen una violación descarada del derecho internacional. Las Naciones Unidas dicen, esa tierra donde está Israel no les pertenece. ¿Por qué? Están diciendo, nosotros no creemos que Dios hizo un pacto con Abraham y les dio esa tierra. Para nosotros no hay el Dios de Abraham, para nosotros no hay el Dios de Isaac y de Jacob. Israel está en una tierra enemiga. Israel está en una tierra ajena. Está cometiendo un delito. Las naciones atacan a Israel, que es una nación con un territorio mínimo, muy pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta dedicación? Porque las naciones luchan, conspiran en contra del Señor y de su ungido. Amén. Y dice el versículo 3, rompamos las cadenas, están hablando los enemigos. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Rompamos las cadenas, simbólicamente, rebelémonos. Rebelémonos del gobierno de Dios. Rompamos estas cadenas. Así es como ven la autoridad del Señor, como cadenas. Y eso mismo piensa mucha gente. Dios quiere encadenarte. Dios quiere limitarte. Si te acercas a Dios, Él va a empezar a encadenarte, Él va a empezar a impedirte que vivas, impedirte que disfrutes. Él va a empezar a atarte y a encadenarte con prohibiciones y con reglas y con mandamientos. Si te acercas a Dios, vas a perder tu libertad. Ese mismo mensaje está no solo en las naciones, en los reyes, sino también en las personas, las familias, los individuos. Dios quitando la libertad. Hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no nos encadena, Dios nos hace libres. Amén. Dios nos hace libres. ¿Cómo ves la autoridad de Dios sobre tu vida? A veces obedecer a Dios te suena a estar llevando una cadena. Si obedecer a Dios se siente como estar encadenado, si obedecer a Dios se siente como una privación, una prohibición, es necesario que le pidas a Dios que abra tus ojos y te permita ver la verdad. Porque sus mandamientos son para tu bien. No digo que sean fáciles, pero son para tu bien. Si vos estás sintiendo que Dios no me deja hacer esto, Dios no me deja casarme con tal persona, Dios no me deja mirar tal cosa, Dios no me deja decir esto, Dios no me deja manejar mi dinero así, Dios no me deja manejar mi sexualidad así, y lo ves como una cadena, es necesario que algo cambie dentro tuyo, que tus ojos sean limpiados y que puedas ver que la voluntad de Dios no es una cadena, la voluntad de Dios es una bendición. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Es buena, agradable y perfecta. No digo que sea fácil, pero cuando Dios toca tu vida y cuando empezás a ver el evangelio verdadero, empezás a decir, esto no es fácil, no me gusta hacer esto del todo, pero yo sé que es para mi bien. ¿Cuántos decimos amén a esto? Dios no nos tiene cegados diciendo, yo te llevo acá cegado con una cadena y hace mi voluntad. Dios nos abre los ojos para que veamos que su voluntad es buena. Amén. Somos tan bendecidos de caminar en sujeción a nuestro Rey Jesús. Amén. Es una bendición caminar en sujeción a nuestro Rey
Jesús. Ahora, las naciones hablan, los primeros en hablar son los enemigos y dicen, saquémonos las cadenas, no queremos que nos gobierne, como pasa hoy. ¿Quién habla después? Es el turno del Señor. Dice, versículo 4, pero el que gobierna en el cielo está preocupado. Se rasca la cabeza. Llama a un consejo de seguridad del cielo urgente. Pide que los ángeles dejen lo que están haciendo y se pongan a entrenar. ¿Qué más? Se preocupa, llora. ¿Qué hace? Díganlo ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Dios? O sea, las naciones están conspirando diciendo, lo vamos a terminar, vamos a sacar a Dios definitivamente de esto. Odiamos a Dios y a su ungido. No lo dicen literalmente, pero espiritualmente es el espíritu del mundo. Y mientras las naciones están ahí diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a sacar a Dios de la tierra, sacar a Dios de todos los asuntos. Y mientras tanto, Dios en el cielo, y noten el detalle, el que gobierna en el cielo se ríe. Dios se reserva el único lugar de la Biblia donde dice que Dios se ríe para reírse de las naciones que se amotinan y que planean en contra de Él. No hay otro lugar en la Biblia donde dice que Dios se ríe, pero lo hacen reír. Ahora no, obviamente que no termina ahí, ¿no? Es absurdo que el hombre quiera rebelarse contra Dios. Es absurdo que el hombre piense que puede hacer un plan que va a anular el plan de Dios. El plan de Dios es que su ungido gobierne todas las naciones. El plan de Dios es que su ungido gobierne todas las naciones. Y las naciones no quieren. Y las naciones conspiran, y las naciones persiguen y declaran leyes y hacen esto y aquello y censuran y oprimen. Y a veces hasta pareciera que van ganando. ¿Qué está haciendo Dios en el cielo cuando las naciones piensan que están anulando el plan de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en el cielo? Se ríe. Es imposible. Una historia de la Revolución Francesa dice que cuando estaban ahí en ese tumulto en la plaza al frente de la Catedral de Notre Dame, unos se subieron y estaban en esa discusión, que sí, que no, estaban peleando en esas plazas, se armaban revueltas todo el tiempo, pero en esas plazas, bueno, uno en un momento rompieron la cruz que estaba ahí en el arco de la torre y la tiraron al suelo y gritaron, vamos a derribar todo recordatorio de Dios. Y según dice la historia, alguien gritó, entonces tendrán que derribar cada estrella del cielo. Yo digo amén a eso. Porque no se puede borrar a Dios. Porque esta creación es suya. Amén. Y el hombre hace algo tan absurdo como tirar una cruz al suelo y decir, vamos a borrar. Están tan lejos de cumplir sus planes, aunque piensan que están cerca. Amén. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de lo que escribe David? Alentar al pueblo, viendo la maldad, viendo que no hay un rey sobre el trono, viendo que la promesa demora. Estos salmos tienen el propósito de alentar. Esta es la parte donde Dios habla y dice el versículo 6, además de que se ríe, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Las naciones no queremos que gobierne. Y Dios, después de reírse, dice, les voy a aclarar algo. He puesto. ¿En qué tiempo está eso? ¿En qué tiempo está? He puesto. ¿Vieron? No tenías que sacar. Ya lo he sacado. Ya está. ¿Ah? No tenías que ir y ya fui. O sea, ya está. Para Dios, que su ungido va a gobernar sobre todas las naciones, no es una posibilidad, es un hecho. He puesto. O sea, Dios es tan omnipotente, es tan soberano, es tan glorioso,
que ni siquiera se siente amenazado por lo que el hombre hace en contra. He puesto, declara el Señor, a mi rey elegido, al ungido, al Cristo, al Mesías. Lo he puesto ¿dónde? En el trono de Jerusalén, en mi monte santo. No hay duda, no está en riesgo. Y hermanos, nosotros a veces cuando nos desesperamos un poco tendríamos que mirar para arriba y decir, si mi papá se está riendo. Amén. Es como ese niño que el barco iba para acá y para allá y para acá y para allá y estaban todos asustados. Y el nene viene de la cabina riéndose. Y dice, séntate acá, ¿qué haces? No, dice, pero si el capitán se está riendo. Qué hermoso eso, ¿no? A veces vemos a la gente al lado desesperada, preocupada, enojada, mal. Y si viéramos a Dios, si contempláramos a Dios, veríamos que Él tiene todo bajo control. ¿Amén? Todo bajo control. Y te van a empezar a preguntar, ¿de qué te reís vos? Yo creo que la risa de Dios es contagiosa. Eso lo dije yo nomás. No. ¿En qué versículo dice? No, digo yo nomás. Pero sí dice Corintios 3, que mientras lo vemos a Él, somos transformados en esa imagen. ¿Amén? Y si lo contemplamos a Él, gobernándolo todo, habiendo determinado cosas que todavía no se ven, pero ya son seguras, son sí y amén en Cristo. Entonces, lo que a Él le pasa, a mí empieza a pasar en mi espíritu. ¿Amén? Los primeros tiempos de la iglesia, hermanos, eran tiempos de mucha hostilidad, de mucha amenaza. ¿Se acuerdan de un tal Pedro, de un tal Juan? ¿Sí? Predican, hacen un milagro y ¿qué hacen? ¿Lo aplauden? No, porque las naciones odian al Señor y a su Cristo. Entonces lo llevan al concilio y lo interrogan, pero bueno, como estaba el milagro ahí delante, no pudieron hacer nada, pero le dijeron, ¿saben eso, no? Pedro, Juan, chito boca, decía mi abuela. No abra la boca. ¿Ah? No digan nada. Y ellos dicen, nosotros vamos a obedecer a Dios. Pero la amenaza ¿era real o no era real? Era súper real. Los azotes que tenían en la espalda eran reales. Y entonces van a orar. Y cuando empiezan a orar, no se ponen a dar lástima. Cuando se ponen a orar, citan el Salmo 2. Y dice Hechos capítulo 4, Pedro y Juan están orando ahí juntos, están junto con todos los creyentes, y entonces empiezan a orar al Señor por estas amenazas. Y dice el versículo 25, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado, ¿quién? David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías, ¿se dan cuenta? Su ungido. De hecho, dice el apóstol, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, todos estaban unidos en contra de ¿quién? De Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¡Aleluya! ¿Cómo termina esto? No temblaron ellos, tembló el lugar. El lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Dicen, lo que David escribió, lo vimos acá. Uno de los cumplimientos fue acá. Todos, el emperador, el rey, el gobernador, los judíos, los fariseos, todos conspiraron en contra de tu ungido. Sin embargo, a mí me encanta ese sin embargo, ¿no? Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo como una conspiración, Dios les decía, hagan esto, hagan esto, hagan esto. ¿Por qué? Porque Dios gobierna en el cielo. ¿Amén? ¿Amén, iglesia?
Dios pondrá definitivamente a su ungido en el trono para terminar con la rebelión de este mundo. Amén. Dios pondrá definitivamente, ¿a quién? A su ungido. ¿A dónde lo va a poner? En el trono. Y va a terminar con la rebelión de este mundo. Amén. ¿No te alienta eso? Tengo algo, alguien dice, ¿cómo me alienta saber que mi rey va a venir y que va a... alguien, gracias Carla, gracias. Bien, ahí vamos. ¿No te alienta saber que aunque está pasando lo que está pasando, un día Dios va a poner a su ungido a gobernar toda la tierra? De las categorías, subcategorías de salmo, este es un salmo real, sí, pero de las subcategorías, este es un salmo de coronación. Saben que este es un salmo escrito por David, lo sabemos acá por lo que dice Hechos, pero es un salmo que se escribió para las coronaciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Cuando un rey era coronado, en el acto de la coronación, se cantaba y se recitaba este salmo. Ahora, las naciones hablan, hay rebeldía, el Señor habla y dice, yo me río, a mí no me van a hacer cambiar los planes, yo voy a terminar poniendo a mi ungido a gobernar sobre la tierra, y ahora le toca el turno al ungido de hablar. Y ahora en los versículos que sigue, habla el ungido, el rey. La escena ahora pasa del cielo, donde Dios estaba riendo, a la tierra, y ahora escuchamos al rey puesto por Dios. ¿Se puede imaginar una ceremonia de coronación? ¿Se puede imaginar? A ver. ¿Alguien me dice, ahora, ¿alguien se está imaginando una ceremonia de coronación? ¿Sí? Falta ver. Sí. Imagínense una ceremonia de coronación y ahí está el rey designado, el ungido, y está él ahí en ese momento y ahora le toca el turno de hablar a él. Y entonces dice el versículo 7, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el cuadro acá? Es una ceremonia de coronación y al rey elegido le dan un documento para que lea. Un documento donde el Señor lo designa como rey. Porque acuérdense que aunque había reyes, todos los reyes se consideraban que estaban puestos ¿por quién? Por Dios. Y tenían que obedecer a Dios. Se sujetaban a Dios. Entonces era el Padre, era Dios, el Señor, el que los ungía y los elegía para la función. Y ellos al asumir, así como ahora dicen que me lo demande la patria, que me lo... No, ellos acá decían, el rey proclama el decreto no de él mismo, sino el decreto del Señor, el que lo había puesto para gobernar. Y proclama el decreto y de esa forma reconoce que Dios es el que lo designó para esa función. ¿Me van siguiendo hasta acá? No sabemos en cuántos actos de coronación se habrá usado este salmo. Muchos dicen que fue David que lo escribió para su propia coronación o lo pudo haber escrito para su hijo. Pero sin embargo lo usaban en estos actos de coronación. Y en cada acto se recordaba esta promesa, este salmo completo recordaba la promesa. Un nuevo rey está empezando a gobernar. Y quizás es ese rey del que Dios dijo que iba a gobernar sobre toda la tierra. Porque el salmo termina diciendo eso. Pero pasaba un rey tras otro y ninguno era ese rey que iba a gobernar sobre toda la tierra. De hecho, después van al exilio y ya no hay ni siquiera uno gobernando sobre el trono. Uno tras otro pasan los descendientes y ninguno gobierna. Pasan los siglos. ¿Se cumplirá la promesa? Por eso Pablo, en Antioquía, va a una sinagoga. Había un protocolo, ¿no?, que se leía cada día. Y después que leen, dice el encargado de la ceremonia, está en Hechos 13, lo pueden leer, dice el encargado ahí de la reunión, dice, hermanos, se ubica en el escenario, ¿no? Roma invadido, el Señor que ya había sido ejecutado y la iglesia siendo perseguida, y ahí están, y después de la ceremonia, después de la reunión, digamos, es como si acá cuando terminamos, el encargado dice, hermanos, ¿alguien tiene una palabra de ánimo?
Se ve que no había mucho ánimo, ¿no? Y ahí se ve una mano. Pablo. Yo. A ver, Pablo, diga. Y Pablo empieza a contar la historia. Gobernando un romano. 600 años sin un rey descendiente de David en el trono. Estaban re desanimados. Y ahí viene Pablo y les empieza a decir. Hechos 13:23. Les va contando todo y les dice, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. ¡Aleluya! Ellos estaban esperando al Mesías. Hey, ¿tienen una palabra de ánimo? Sí. Ese que habían prometido, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. Ahora, sigue en el versículo 32 y dice, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. Necesitaban ánimo y Pablo les da una buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, escuchen esto, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo, o sea, el Salmo 2, dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¡Wow! Necesitamos aliento. ¿Alguien nos puede dar una palabra de aliento? Pablo dice, yo. Ese descendiente de David, que era el ungido de los ungidos, que va a gobernar desde Israel sobre toda la tierra, ya vino. Se llama Jesús. Es del que el Salmo 2 dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy he llegado a ser tu padre. Entonces Pablo los anima con estas palabras, a pesar de lo que están viendo, ahora hemos dado un paso enorme hacia el cumplimiento de la promesa. Antes solo teníamos la promesa de que iba a venir alguien, ahora se nos dice que ya vino y se llama Jesús. Sí, pero no lo vemos todavía reinando, ¿o no? ¿Fueron a Sion a ver si ya estaba el acto inaugural ahí? No lo vieron. ¿Está bien? Pero ya vino. Los alienta diciendo, hey, la promesa de Dios, por más que pasaron tantos siglos, sigue en pie. ¿Cuántos damos gracias a Dios de que pasan los siglos y lo que Él prometió se va a cumplir? ¿Amén? Pasan los siglos y la promesa parece que no se cumple, pero Pablo le dice, se dio un avance enorme en la promesa y en el plan de Dios. Ya vino ese anunciado y es Jesús. Y después Pablo dice, ya se llevó a cabo la ceremonia de coronación. Y en Filipenses 2 dice, al que se humilló hasta lo más bajo y murió en la cruz como un delincuente, a ese el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de ese nombre toda rodilla se va a doblar. La ceremonia de coronación, hermanos, ya tuvo lugar en los cielos y Cristo nuestro Dios está sentado en el trono. Amén. Ahora hay algo interesante, miren, entre que Jesús fue ungido, ¿sí? Cuando se levanta de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo viene sobre él y está ungido, y se nota que está ungido porque hay una autoridad sobre su vida, ¿amén? Cuando él empieza a ministrar, muestra que es el ungido, muestra que tiene autoridad dada por Dios, muestra que tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad sobre la muerte. Entonces la gente decía, sí, este es el ungido. Y cuando Juan el Bautista dice, eso no es, Jesús le dice, mira lo que estoy haciendo. Le hace ver que es el ungido, que tiene el respaldo de Dios y que Él es el elegido por Dios. Amén. Ahora miren, cuando David es ungido, allá en el tiempo por Samuel, no es coronado inmediatamente. Entre medio de que es ungido y es coronado, David sufre mucho. David sufre mucho por causa del rey que gobernaba en ese tiempo. Y nuestro Señor es ungido al salir de las aguas del bautismo y no es directamente coronado, sufre mucho hasta incluso la muerte. Pero después de ese sufrimiento, el Padre dice, bueno, ahora viene la ceremonia de coronación. Y lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Amén? Decirle a alguien, el rey vendrá. Hemos avanzado,
de una simple promesa a ya sabemos quién es, ya fue ungido, ya sufrió, ahora ha sido coronado. Solo falta una cosa. Amén. El rey ungido lee el decreto y dice, este es mi ungido, este es el que yo he elegido. Y avanza y dice, tan solo, versículo 8 y 9, tan solo pídelo. El Señor le está hablando a su ungido. Dios el Padre le está diciendo a su rey elegido, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. ¿Fue ungido? Sí. ¿Sufrió? Sí. ¿Fue levantado y fue coronado? Sí. Ahora falta esta parte. Ahora el salmista se avanza a la segunda venida de nuestro Señor, cuando Él venga para gobernar las naciones y para juzgar a toda la tierra. ¿Cuántos decimos amén a eso? Si se ha cumplido todo lo otro, ¿no te da ánimo que esto también se va a cumplir? Él va a venir, va a llegar el día en que el ungido va a venir a este lugar y lo va a gobernar todo. Ese es el aliento de la iglesia. ¿Por qué cantamos? Porque sabemos cómo termina esto. ¿Por qué celebramos? Porque sabemos cómo termina esto. ¿Por qué tanta confianza? Porque tenemos un registro de 6.000 años en el que no podemos encontrar una sola palabra que nuestro Dios haya dejado de cumplir. No hay duda. Dios es consistente. Todo lo que dijo lo ha hecho. Todo lo que prometió lo ha cumplido. Y hermanos, si cumplió la parte más difícil, que es darnos a su Hijo, ¿cómo no va a cumplir la parte más preciosa, que es que venga su Hijo a tomar el control de toda la tierra? Si nos ha dado a Cristo, con Él nos ha dado todas las cosas. Ya es un hecho. Amén. Vendrá la tierra en plena conspiración de los reyes y las naciones y los juzgará y establecerá su reino. Amén. Y por último, el último que habla es el salmista. Primero hablan las naciones, los enemigos, después habla el Señor, diciendo lo preocupado que está, y después habla el ungido. Y ahora por último habla el salmista. Y hace un llamado, hermanos, a todos los que quieran escuchar. Y este llamado es para vos. Y este llamado es para cada uno de nosotros. Hasta acá podemos decir, bueno, es lo que dicen los reyes, es lo que dicen el ungido, el Señor. Pero este es un llamado para nosotros. Y dice el versículo 10 al 12. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. En realidad, literalmente, ¿saben qué significa? Besen al Hijo. Algunos traductores no se animan a ponerlo, pero en el original dice besen al Hijo. No en un acto de afecto, de confianza, de cercanía, sino en un acto de reverencia, como cuando alguien iba y besaba un anillo o la mano o el cetro de un rey. Besen al Hijo, sujétense al Hijo, declaren su lealtad al Hijo, al ungido, al rey. Sean sabios. Sométanse al Hijo, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Y escuchen cómo termina el Salmo. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Qué alegría, qué alegría. Para todos los que se refugian en Él. No para algunos, no para unos afortunados. Los que deciden refugiarse en el Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es un llamado, hermanos, a los que están actuando con rebeldía, a los que quieren despojarse de la voluntad de Dios, a los que sienten la voluntad de Dios como una carga, una molestia en sus hombros, en su espalda, y dicen, quiero vivir a mi manera. Quizás vienen a la iglesia, quizás hasta sirven al Señor,
pero ven a Dios como alguien que los esclaviza. Y hacer la voluntad de Dios no es un deleite, es una carga, es una opresión. Dios dice, abran los ojos, sean sabios. No solo hagan cosas, rindan sus corazones al ungido. Obedezcan al Rey designado por el Señor. Hagan su voluntad. Dejen sus armas. Dense cuenta de que su lugar más seguro es estar a los pies de este Rey ungido. Amén. No tiene sentido luchar en contra de Él. Yo no lucho contra Dios, pastor. Muchas veces luchamos contra Dios. No queremos hacer su voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Eso es luchar contra Dios. Cuestionamos lo que Él hace. Dudamos de lo que Él hace. Estamos luchando con Dios. ¿Cuál es la sabiduría? Someternos a Dios. Este es un llamado, hermanos, para los que están viviendo como los reyes de su propia vida, que ven a su vida o a su familia como su propia nación, donde ellos gobiernan. Y Dios tiene cierta injerencia ahí donde me puede bendecir, ahí donde me puede ayudar, ahí a esos lugares Dios entra, pero Él no es el rey de nuestra casa, Él no es el rey de mi matrimonio, no es el rey de mi mente, de mi corazón. A eso lo gobierno yo. Es una rendición total la que Dios nos llama a tener para ser sabios. Amén. Y el salmista en esta estrofa habla como predicador. ¿Y saben qué me llama la atención? Que hace algo que a veces los predicadores no hacemos bien. Nombra algo que los predicadores a veces fallamos en nombrar, y es la ira de Dios. Invité a alguien por primera vez y el pastor cierra su mensaje hablando de la ira de Dios. En la eternidad te lo voy a agradecer. Dice, la ira de Dios se enciende en un instante. ¿Significa que Dios estalla de furia? No. ¿Significa que Dios tiene un arrebato de enojo? No. Pero Dios no es el Dios de la teología popular. Porque vieron que nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No voy a hacer que levante la mano, pero quizá lo dijiste. Esa teología viene de un señor llamado Gandhi, que no es, digamos, necesariamente bíblico. ¿Sí? Y está bien eso, no está bien porque es incompleto. Porque Dios ama al pecador, sí. Y Dios aborrece el pecado, sí. Pero le falta un detalle, ¿saben cuál es? Dios está enojado con el pecador. Dios está enojado con el pecador. El Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Como es un buen juez, Él se enoja con el pecador. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿A veces te enojas? Deja la manito arriba, que está la cámara ahí. Después tenemos un taller de crianza. ¿Te enojas a veces con tus hijos? ¿Los dejas de amar cuando te enojas? ¿Se puede estar enojado y amar al mismo tiempo? Pero nosotros solo mostramos un perfil de Dios, el más marketinero, el más vendedor. Pero necesitamos saber que Dios nos ama, pero Dios en su santidad y en su perfección está enojado con el pecador. Y llega un momento donde su paciencia termina y se activa su justicia y juzga al pecador. Su ira se enciende en un instante. No significa que Dios tiene mal carácter y explota de enojo. Significa que cuando Dios dice basta, ya no hay tiempo para ir a arreglar las cosas. Por eso, si estás jugando con tu desobediencia, si estás postergando tu decisión de arrodillarte en todo sentido delante de Dios y rendir tu vida al ungido, no te demores.
No pienses que mañana puede ser. No pienses que vas a disfrutar un poco más y después entonces vas a entregarte al Señor. Porque la vida verdadera comienza en los pies de nuestro Rey. Esta es la vida eterna. Y eterna no significa que dure mucho. Eterna significa la vida a la que no le falta nada. Esta es la vida plena, esta es la vida pura, la vida perfecta, la vida completa. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, quien has enviado. Esa es la vida. Si estás diciendo, no me voy a rendir a Él, voy a rechazar las cadenas, voy a resistir la autoridad de Dios, estás diciéndole que no a la vida y estás viviendo en esclavitud. No digas a Dios que espere. Haz esperar cualquier otra cosa, pero rendite. Sé que a veces nos da miedo porque es lo desconocido. ¿Cómo es rendirme a Dios? ¿Cómo será? ¿Cuántos de los que estamos acá, que llevamos algunos años de rendidos a los pies de Cristo, podemos decir que eres un Rey maravilloso, compasivo, bueno, misericordioso, perdonador, proveedor? Él es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Pero cuando Él dice basta, cuando su ira se encienda, ya no va a haber tiempo. Por eso el salmista habla como un predicador, le dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, rindan sus vidas a Dios. Dejen la hipocresía. Es como si el salmista estuviera viendo por el Espíritu una escena que va a haber al final de los tiempos, que está ahí en Apocalipsis 6. Dice entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, todos, todo el mundo se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Acá están todos los que no escucharon al salmista. Acá están todos los que dijeron: yo voy a seguir siendo el rey de mi vida. Él no me va a decir lo que debo hacer. Yo no me voy a doblegar delante de nadie. Todos los que quisieron ser independientes de Dios van a estar acá ese día. El salmista anuncia lo que después Juan escribe: escóndanos. Era preferible que los aplastara una piedra, una montaña, antes que ver el rostro de la ira del Cordero. Pero ¿cómo termina el Salmo 2, hermano? Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Yo digo amén. El Rey va a venir. El Rey va a venir. Ese descendiente de David un día va a venir a gobernar a todas las naciones. Pero cada nación, cada pueblo, cada individuo, cada persona que haya rechazado al ungido, ha rechazado también al Señor y será juzgado. A Dios no le alegra juzgar. El apóstol Pedro dice que algunos piensan: ¿cuánto se demora Dios? Ya quiero que venga su reino, ya no soporto más estas cosas, quiero que el Señor venga a reinar. Y el apóstol Pedro dice: no lo llamen tardanza, eso no se llama tardanza, eso se llama misericordia. Dios está dando tiempo al pecador para que se arrepienta. Dios te está dando tiempo y hoy es día de salvación para que te arrepientas y para que pidas perdón. Y para que el Rey te extienda su cetro de gracia y de misericordia y te dé la bienvenida a su reino. Para que dejes de ser enemigo y seas hijo. Para que dejes de ser extranjero y seas parte de su pueblo. Para que experimentes las riquezas y las delicias que hay a la diestra de nuestro Dios. Qué alegría para los que se refugian en Él. Si nos escondemos en el Cordero, no tendremos que escondernos del Cordero. El día de la ira del Cordero será un día terrible, pero qué alegría para los que ya nos hemos escondido en el Cordero. Porque si estamos en Él, no hay condenación. Si alguno está en Cristo, si alguno está en el Cordero, no hay condenación. Pero si alguno ha rechazado al Cordero, un día
tendrá que sufrir la ira justa de Dios. Porque el que decide qué tan grave es tu pecado y qué castigo merece, no es Disney, no es el político de turno, no es un profesional, no son tus amigos. El que decide qué castigo lleva el pecado es Dios. Y Dios dice que el castigo del pecado es la condenación eterna del alma. Pero benditos son los que se refugian en el Cordero. ¿Te has refugiado en el Cordero? ¿Cómo me refugio en el Cordero, Matías? Doblando tu rodilla, tu corazón delante de Dios, besando al ungido y diciendo: de hoy en adelante sos el Rey de mi vida. Cuando me equivoque, tráeme de nuevo al camino. Cuando te falle, perdóname. Cuando tenga que aprender algo, enséñame. Sé mi pastor, sé mi maestro, sé mi profeta, sé mi sacerdote, sé mi intercesor, sé mi rey. Pero sé mi rey. ¿Cómo puede alguien esconderse en el Cordero para ser librado del Cordero? ¿Saben que cuando hay un incendio en los campos, a veces el fuego corre tan rápido que no hay tiempo de correr a esconderse en algún lugar o salir del incendio? ¿Y saben qué dicen que hay que hacer? Hay que ir a un lugar que ya haya sido quemado. Hay que refugiarse del fuego en un lugar donde el fuego ya pasó. ¿Y cómo es que yo me refugio en el Cordero? ¿Cómo me refugio de la ira santa de Dios? En Cristo. Porque en Cristo ya ardió el fuego de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y en ese lugar no va a volver a arder el fuego de la ira de Dios. Y si vos y yo estamos refugiados en Cristo, estamos en ese lugar que ya recibió una vez el fuego de la ira santa de Dios, pero no lo va a volver a recibir. El único lugar seguro, el único refugio para el alma del pecador es correr a Cristo, el lugar donde el pecado ya fue juzgado, porque en Él no hay condenación. En el Cordero nos escondemos de la ira. ¡Qué alegría para los que se refugian en ti! ¿Hay alegría en tu corazón? Puede haber situaciones, problemas, dificultades, pero qué alegría. Qué alegría el día que te sacaste esa corona artificial de utilería que te hacía creer que eras el rey y le rendiste tu corazón al verdadero ungido. Qué alegría, porque Él te va a pastorear en esta vida. Y cuando esta vida termine, Él te va a pastorear a la presencia del Padre. Y cuando todo el plan esté terminado, Él te va a traer de regreso para reinar juntamente con Él. Ponete de pie sin distraerte, por favor. El Rey vendrá. El Rey vendrá. ¿Hay alguien esta mañana que no ha rendido verdaderamente su vida a Cristo? Que dice: a mí me gusta la iglesia, me gustan las cosas que hacemos y me gusta aprender, y me ayuda, me hace sentir mejor. Pero quizás en medio nuestro esta mañana hay alguien que no le ha rendido su corazón al ungido, el Rey Jesús. Si es así, yo quiero pedirte que no te voy a hacer pasar, no te voy a decir nada, simplemente quiero pedirte que si hoy quieres rendirle tu corazón a este Rey, o me levantes tu mano donde sea que estés. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quizás en tu casa estás viendo y estás escuchando esto y decís: yo no he rendido mi vida a este Rey. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro y como iglesia vamos a orar por tu vida en este momento y que le puedas pedir perdón a Dios, que puedas decirle que a partir de ahora Él es tu Señor. Él es el ungido, Él es el Rey que gobierna tu vida, que quieres obedecerle, que quieres servirle, que
que querés dejar de ser necio, querés empezar a ser sabio y rendirle tu vida al Rey Jesús. Padre, bendigo a esas personas que levantaron su mano acá y bendigo a quienes hayan tomado esta decisión en su casa o el día que vean esta reunión. Que seas el Rey de sus vidas, que seas el Rey de sus corazones. Sos el Rey que salva, sos el Rey que protege, sos el Rey que bendice, sos el Rey que vendrá. Y para todos los que llevamos un tiempo de caminar en tus cosas y en tu reino, recórdanos estas palabras del Salmo, Señor. Qué alegría para todos los que se refugian en ti. Qué alegría, qué alegría. Qué alegría para los que un día corrimos a ti. Qué alegría para los que estamos en Cristo, porque si estamos en Cristo no hay más condenación para nosotros. Estamos seguros de que el fuego del juicio justo, de la ira de Dios, ya no va a arder en nosotros, porque un día ese fuego ardió en el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Quiero animarte, iglesia, con estas palabras. Todo lo que este mundo planifica en contra de Dios no va a prosperar. Todo lo que las naciones conspiran en contra del Señor y su ungido va a fracasar. Porque el Señor gobierna desde los cielos. Él va a hacer su voluntad. Y a su tiempo va a poner a su rey a gobernar sobre toda la tierra. Y el gobierno de nuestro Señor será como el que anunció el profeta Isaías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Él va a gobernar con amor, con justicia, con misericordia. Él va a gobernar con verdad. Él va a defender la causa de los débiles. Él va a sostener a los oprimidos. Él va a bendecirte. Ese es el reino de nuestro Rey, Jesucristo. Que tome aliento tu corazón en esta mañana. Que tome aliento tu corazón. Qué alegría para los que nos refugiamos en el Señor. Que en estos días, cuando tus ojos vean cosas tristes, puedas decir: yo cobro ánimo porque sé que mi Rey vendrá. A veces lo que dice el médico, a veces un problema con la familia, a veces una escasez que parece no tener fin y parece empeorar, nos hace entristecer, nos hace poner mal. Pero qué alegría saber que nuestro Rey vendrá. Qué alegría para los que se refugian en ti. Y para los que están luchando en su fuerza para vivir mejor, luchando en su fuerza para cambiar, en su fuerza para dejar el pecado, haciendo promesas y queriendo cambiar hábitos en sus propias fuerzas. La invitación es a que te refugies en Él, que corras a Él, porque no somos nosotros, es Él a través de nosotros por quien podemos cambiar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Quisiera escuchar a la iglesia, no como un deseo mío, sino como algo justo delante de la palabra de Dios. Que empieces a abrir tus labios y le des gloria, gratitud y adoración a este Rey. Porque si ese campo fue quemado y podés hoy ir a refugiarte, es porque Él sufrió el fuego de la ira de Dios por vos y por mí. Tenemos un Rey compasivo, tenemos un Rey misericordioso, pero tenemos un Rey que entre que fue ungido y fue coronado, sufrió demasiado por amor a nosotros. Él es nuestro ungido, Él es nuestro Rey, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta casa Él tiene que recibir absolutamente toda la gloria. Hermano, te pido que levantes tus manos, que abras tus labios, que las palabras de gratitud empiecen a desbordar de tu corazón a tus labios. Y en esta mañana el Señor pueda ver que ese fuego de ira que recibió aquel día en la cruz, cuando el cielo se oscureció y las piedras se partieron y la tierra tembló porque la ira del Dios Santo estaba cayendo sobre Cristo, que aquel Mesías, el ungido, el Cristo que soportó la ira por vos y por mí, hoy pueda ser adorado como Él lo merece. Toda gloria, toda honra, todo honor te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Vamos a responder con adoración, con gratitud al Rey. Que se amotinen las naciones, que conspiren los reyes, que crean que se están saliendo de cadenas de esclavitud para nosotros. Él es nuestra vida, Él es nuestra libertad, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo. Acá está, Señor, un pueblo distinto al de los pueblos de la tierra, una nación diferente a las naciones de la tierra. Una nación que no se quiere sacar el yugo de tu gobierno y de autoridad. Una nación que viene a ti y se pone tu yugo porque es fácil y ligero. Una nación que entiende que caminando en tu reino y bajo tu autoridad tenemos verdadera paz y descanso para nuestra alma. Hermoso Jesús, hermoso ungido de Dios. Gracias. Exaltado seas en medio nuestro esta mañana, Señor. Tu Espíritu Santo nos revele más y más y más y más la gloria del Hijo, la gloria del Mesías, el Cristo, el ungido. Santo, 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 santo. Rendimos toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria al Rey, al Rey, rendimos toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria al rendimos toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria Señor, ¿qué más decirte? Gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy volvemos a rendirnos a vos, Señor. Hoy volvemos a sujetar nuestra vida a tu gobierno y a tu autoridad, sabiendo que vos sos aquel a quien Dios ha designado para que gobiernes sobre todas las cosas. Hoy nos sujetamos a vos, Señor. Y ministramos, Señor, a aquellos que están desalentados, desanimados, para que
puedan tomar aliento y ánimo en su alma sabiendo que su Rey vendrá pronto. Para aquellos que están viviendo en rebeldía puedan volver, Señor, a ti, doblar su rodilla y rendirte su vida. Y que todos podamos estar agradecidos. Porque qué alegría para los que se refugian en ti, Señor. Qué alegría para todos los que se refugian en ti, Señor. Gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor.